Sí. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este webinar en el que organizamos desde ABEP, como saben, cada 15 días, un mes aproximadamente, organizamos un webinar sobre temas de interés para las empresas del sector. Hoy en concreto hablaremos de ESG, Environmental, Social and Governance. Saben que desde hace unos años las obligaciones para todas las empresas en materia de responsabilidad social corporativa y sus derivados como aspectos vinculados al reporting, a la taxonomía, a las acreditaciones, al compliance, están muy presentes. Algunos son obligaciones o actos voluntarios que vamos a poder ejercer tanto en el pasado y algunos van a entrar en vigor próximamente. Y hemos querido acercarles esta realidad que además es especialmente compleja porque ya entender el vocabulario resulta todo un reto. Entender cuáles son las obligaciones derivadas según el tipo de empresa, su magnitud, su dimensión o sus relaciones dentro de la cadena de valor. Y vamos a intentar hoy dar un poquito de luz a todo esto, en particular a través de lo que es la aplicación de la directiva CSRD. Y lo vamos a hacer de la mano de un despacho de abogados y vamos a contar excepcionalmente y gracias a su voluntad con la empresa Plásticos Erum, con Grupo Erum, que nos va a contar su caso particular, cómo ellos han abordado la implantación de medidas ESG en su organización, para que veamos un poco cuál es la realidad en el aterrizaje a nivel empresa. Entonces, les voy a presentar a los ponentes de hoy. Empezaremos con Blanca Erum. Blanca Erum es co-CEO del grupo Erum y directora general de Erum Dynamic Solution. Es licenciada en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, por la Politécnica de Valencia, en especialidad Empresa Industrial. Blanca está al frente de las áreas de innovación, operaciones, diseño y sostenibilidad, donde desempeña un papel clave en la transformación del grupo hacia un modelo de negocio más responsable y sostenible. Ninguna persona mejor dentro de la organización para contarnos cuál ha sido su trayectoria y su experiencia en la implementación de medidas ESG. Después de Blanca, contaremos con los ya conectados Jorge López y Israel García, que son de la firma Garrigues y G Consulting. Os presentaré posteriormente a la finalización de Blanca y hablaré un poco de vuestros currículos. Así es que sin más por mi parte, porque como les decía, el tema es complejo. Yo creo que hoy también yo aprenderé mucho al final de la presentación, que durará aproximadamente unas hora y media, hora y tres cuartos, de las tres presentaciones con las que ya saben que posteriormente compartiremos el vídeo que estamos grabando, así como las presentaciones de los ponentes. Y sin más, Blanca, the floor is yours. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Voy a compartir la presentación para poder seguir el hilo. Un segundito. ¿La veis, verdad? Sí, Blanca, ya la tenemos. Sí. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos, ¿no? Estoy encantada de poder estar hoy aquí con todos vosotros y, bueno, darte las gracias, Cristina, por la introducción y por la invitación, ¿no? Como bien decía Cris, soy Blanca, ¿no? Participo a nivel co-CEO en Erum Corporation y soy la CEO de Erum Dynamic Solution, una de las actividades del grupo Erum, ¿no? Al final de mi exposición les voy a dejar mis datos para cualquier consulta o duda posterior que puedan tener, pues poderles ayudar, ¿no? La idea de mi intervención es contarles nuestra experiencia, ¿no? Como bien decía Cristina, y cómo estamos abordando, pues desde Erum, estos cambios hacia ese nuevo modelo de reporting, ¿no? CSRD. Un modelo que tiene como objetivo normalizar, ¿no? Y esto qué quiere decir, establecer un método para todos por igual y unas normas para la comunicación y la medición de riesgos no financieros, que no son otros que los aspectos ambientales, los aspectos sociales y los aspectos de buen gobierno que debemos cumplir, ¿no? Un modelo que por su envergadura, como decía Cris, es bastante complejo y ciertamente denso, ¿no? De entender. Entonces, recoge una gran variedad de datos de nuestras organizaciones, tanto de dentro como de fuera, sobre todo de nuestras cadenas de suministro y la cadena de suministro de nuestros clientes, ¿no? Y que nos afecta haciéndonos mención de que más o menos seremos medidos pues alrededor de más de 1.100 indicadores, ¿no? Pues este hecho, ¿no? Requiere que bueno, hagamos un antes y un después y que en nuestras organizaciones lideremos un cambio cultural
dentro de las mismas y por tanto, de cierta manera, ¿no? Estamos obligados a definir un sistema que haga que podamos mantener estos indicadores, recibir los datos, mantener los indicadores y que podamos hacer que esos indicadores evolucionen, ¿no? En breves titulares, ¿no? A mí me gustaría, para que entiendan nuestra organización y por qué de este modelo que hemos seleccionado nosotros, ¿no? Es para este modelo, para llevar esto a cabo, pues esto es lo que es el ERUM de hoy, ¿no? Nuestro paraguas, ¿no? Nuestra holding, que es la corporation, y la holding de holdings que tienen las distintas actividades. Entonces, nuestra especialidad, por no entrar en detalle, ¿vale? Porque quiero centrarme un poco más en el sistema y en el modelo, pues es el tema de gestión y valorización de residuos, o sea, somos expertos en fabricación de granza recuperada, de origen en tanto industrial como doméstico. Hacemos circularidad y logística inversa, movemos y acondicionamos y reparamos productos duraderos en más de 129 países y somos fabricantes, ¿no? Y especializados en inyección sostenible de productos para distintos sectores. Que eso es lo que hace aún más complejo el hecho de analizar, ¿no? ese ámbito y esos aspectos ambientales, sociales y ese alineamiento, ¿no? De buen gobierno al trabajar en distintos sectores, ¿no? Porque estamos en el sector de la automoción, con nuestra especialidad en lighting, en alimentación, que son envases para alimentos, hogar y decoración, destinados a cocinas y baños, seguridad vial, bueno, pues muy alineado a las nuevas normativas, en este caso la sustitución del triángulo. Nosotros, bueno, pues fabricamos la baliza UE16 que está geolocalizada y en el sector textil, que somos acompañantes de los grandes retailers, ofreciéndoles productos como las perchas, accesorios para sus centros logísticos y accesorios para la distribución, ¿no? Entonces, un poquito, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿No? Para que entendamos, pues bueno, nuestra empresa tiene ya 85 años de historia, 4 generaciones, que se dice pronto. Nacimos en el 39 y entonces lo que es importante es ver cómo unas empresas crecen y cómo tienen que manejar ese ámbito de gobierno y cómo evolucionar esos aspectos ambientales, ¿no? Nosotros nacimos en el 39 como empresa local fabricando canutillos de cartón, o sea que estábamos en un sector distinto al actual. De ahí pasamos y dimos el salto al sector del plástico con la fabricación de multiproductos y posicionamos nuestra empresa a nivel regional, trabajando para terceros. Con la entrada de la tercera generación tuvimos una oportunidad de entrar de acompañantes a ese sector textil, los grandes retailers, con un producto propio, ¿no? Lo que es la percha, ¿no? Que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y entonces nuestro ámbito o nuestro alcance fue mucho mayor y empezamos a dar servicio a nivel nacional. Estas empresas textiles, como bien saben, pues son grandes retailers y fabrican en el extranjero. Entonces, eso suponía que si nosotros queríamos acompañarles, debíamos empezar un proceso de internacionalización. Y cuando uno empieza un proceso de internacionalización, bien sabe que solo hay una única dirección, que es crecer y crecer. Y todo se hace más complejo. Bueno, pues se hace complejo porque dentro de ese buen gobierno tienes que tener aspectos muchos más amplios. ¿Por qué? Porque los países en los que participas se maduran, el entorno cambia y cambia con muchísima agilidad, cada vez tienes más información, más conocimiento, más visibilidad y quieres que tu empresa se profesionalice, ¿no? Y cada vez sea avance, ¿no? hacia esa profesionalización. Nosotros, además, hace 25 años, pues decidimos apostar también por la diversificación horizontal, con un objetivo que era darle estabilidad a la organización y también poder ser competitivos en el tiempo. Y con la cuarta generación, que no nos queríamos quedar parados, pues iniciamos la diversificación relacionada, que fue cuando entramos en todos estos sectores que les comentaba anteriormente, a participar pues en la automoción, a participar en el packaging, a participar en la seguridad vial, en temas de energías renovables. Todo ello pues con un objetivo que era fortalecer nuestro liderazgo en los países en los que ya estábamos, porque al final uno crece, se posiciona y lo que quiere es conseguir mantener esa sostenibilidad de empresa en el tiempo. Como han visto, pues la directiva aplica, pero yo lo que quiero explicarles es que es indistinto el tamaño que tengan, porque en nuestro caso tenemos empresas grandes y empresas más pequeñas, empresas más maduras y empresas menos maduras. Pero el hecho está que se nos categoriza dentro del nuevo sistema de reporting como gran empresa por el consolidado, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tiene que valorar de punto inicial si les aplica o no les aplica. En el caso de que les aplica, ¿cómo les aplica?
y en qué medida en cada una de sus empresas y teniendo en cuenta todo el entorno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lo que veníamos comentando, en nosotros a nivel de gobierno se nos generaban grandes inquietudes por decir, oye, estamos en muchos países, estamos en muchos sectores, tenemos muchos clientes distintos, cada uno tiene una política, es momento de parar y dar orden, ¿no? Además, cada vez teníamos un incremento de número de consultas externas más frecuentes y, por último y nada más, nos viene el tsunami normativo y regulatorio que todos sabemos que estamos viviendo, con muchas directivas, reglamentos, borradores, que en este caso no son bastante ambiguos y que van cambiando en el tiempo y que nos hace la vida pues, un poquito más compleja de lo que ya era a nivel de negocio, ¿no? Pues entonces, nosotros a nivel empresa decidimos crear un comité de gobierno corporativo e incluir un comité de sostenibilidad. Pero bueno, esto va un poco de acuerdo al tamaño y a la estructura que cada uno tenga. O sea, no es necesario tener un comité de gobierno, pero sí que tiene que haber alguien que se preocupe de ese buen gobierno y de cumplir con la normativa. Y a partir de ahí, pues bueno, tampoco es necesario tener un director de sostenibilidad, pero sí que tienen que haber personas preocupadas de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, ¿no? En nuestro caso, el objetivo y el fin era dar respuestas, ¿no?, a esas dudas en temática ambiental, social y de gobierno y poder dar un paso para expresarnos mejor, ¿no? Cómo comunicarnos puertas adentro y puertas afuera para evolucionar como empresa a eso que nosotros le llamamos dejar un legado mejor, que parece sencillo, pero bueno, una vez desescalarlo y explicarlo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra experiencia, normalmente queríamos recomendar, ¿no?, y decirles, bueno, cuando vayan a atender un proceso como este, de desarrollar un sistema de reporting, intentemos no complicarnos, ¿no? Y no dejarnos llevar de la mano, ¿no? Hay que hacer las cosas sencillas, hay que acotarlas y hay que tenerlas claras, ¿no? Y esto lo digo porque yo que he estado en el proceso, en muchas ocasiones queremos decir las cosas de una forma muy difícil, expresarnos de manera muy difícil y luego no nos entienden. Entonces, yo siempre, bueno, pues considero que lo importante del poder de lo simple, ¿no? En nuestra empresa, muchas veces cuando nuestros directivos nos preguntan a nivel de gobierno que cuáles son nuestros objetivos, pues solo eso no, es hacer las cosas bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que no las hacemos de cualquier forma ni a cualquier coste. ¿Y por qué o para qué? Porque nuestra obligación es dejar un legado mejor allí donde ERUM participa. Y eso es así. Entonces, a veces queremos decir las cosas muy complicadas y entonces no nos entienden. Entonces, lo importante es saber qué es lo que quieres. Y a partir de ahí, por lo que comentábamos, desescalarlo porque no puedes dejarlo tan ambiguo y transformarlo en una política ESG de una forma acotada, ¿no? Y cuando digo acotada también es porque todos ustedes que estarán de acuerdo conmigo, pues todo empresario, toda persona, por naturaleza es inconformista. Y inconformista es que muchas veces deseamos abordar más de lo que podemos en cada momento. Y esto ¿por qué lo digo? Porque yo creo que hay cosas que se aprenden con el tiempo, ¿no? Cuando eres pequeño y eres mediano, quieres y puedes ayudar al entorno y reducir esos impactos allí donde los estás generando. Cuando empiezas a ser grande es cuando, además de ayudar al entorno a reducir los impactos, puedes generar oportunidades y puedes aportar algo más. Y porque tu poder de actuación es mayor, ¿no? Y por poner un ejemplo, es como decir, bueno, yo quiero participar, ¿no? Pues nosotros cuando éramos un poquito más pequeños ayudábamos a nivel de compartiendo y ayudando a nivel de donaciones. Ahora que somos un poquito más grandes, pues oye, ya puedes liderar campañas y puedes formar partes de asociaciones, incluso puedes tener una asociación propia. Pero en cada momento hay que tener claro hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y hasta dónde puede llegar la organización por la estructura que uno tiene, ¿no? Estos aspectos se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y se tienen que tener en cuenta cuando diseñes ese paraguas de ESG, porque son los futuros requerimientos del CSRD. Y entonces, en ocasiones, a lo mejor nos pedimos más de lo que realmente podemos, ¿no? Si hablamos de los futuros requerimientos, yo le comentaba a Cristina que para mí hay una diapositiva que lo engloba todo, que es esta, ¿no? Y creo que es una diapositiva que tenemos que entender bien. Entonces,
aquí hay 3 cajitas, ¿no? Que es la que habla de la E, de la S y de la G. Y dentro de estas cajitas hay cajitas y subcajitas. Y entonces esto, que es un vocabulario complejo y que dentro de cada cajita hay una hoja de ruta, lo que tenemos que hacer es entender y buscar un asesoramiento externo, ¿no? Un asesoramiento externo y hay que seleccionarlo de acuerdo a las necesidades que uno tiene, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos reunimos con varias consultorías especializadas, con las Big Four, en búsqueda de uno o varios partners, porque cada uno de ellos te dicen que te puede ayudar, para darnos respuestas. Primero era darnos respuestas de dónde estábamos en cada cajita. Y una vez ya sabíamos dónde estábamos, queríamos que nos acompañaran de forma activa, o sea, que participaran con nosotros, no simplemente que nos dijeran qué teníamos que hacer, sino, oiga, ayúdame a hacerlo y dígame cómo hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí poder conseguir, pues, sacar esa política y esos estándares que van dentro de cada cajita que al final generan esa política de empresa y ese modelo de reporting que vais a incluir en el CSRD, ¿no? Entonces, los pasos que nosotros seguimos, ¿no? El primer paso, el diagnóstico, que es lo que comentábamos. ¿Qué nos afecta? Pues a nosotros nos hicieron un diagnóstico y nos dijeron, mire usted, a nivel medioambiental, por el tipo de sector en el que participa, por el entorno en el que se encuentra, en los países en los que tiene presencia y los países en los que tiene presencia su producto, las políticas de sus clientes, de sus proveedores, los inversores, la propia entidad como empleados y la propiedad, ¿no? Pues de acuerdo a todo esto, a usted le aplican estas cajitas y tiene que tener unas líneas estratégicas para abordarlas. Perfecto. Nosotros además le pedimos que no solo queríamos unas líneas estratégicas, sino que estas líneas nos las vincularan a prescriptores SG, porque a nosotros, a ustedes no sé qué prescriptores tendrán, pero nosotros en nuestro caso, nuestros clientes, sus políticas de sostenibilidad están muy alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y entonces nos decían, oiga, ¿usted en qué colabora o en qué participa o cómo mejora estos ODS? ¿O sobre cuáles está trabajando? ¿No? Y entonces por eso en nuestro caso le pedimos a las asesorías y a las consultorías que nos vincularan este diagnóstico a esos ODS y sobre todo al marco regulativo, ¿no? A la normativa, para que pudiéramos saber y priorizar, ¿no? Decir, oye, ¿qué es urgente y qué no es tan urgente? ¿No? Porque todo es prioritario, pero ¿qué es más urgente? ¿No? Entonces, cuando recibimos este diagnóstico, que es el que les estoy mostrando, nos indicaron cuál era la posición de ERUM en estos 3 aspectos, cómo estábamos contra la competencia, cuánto de lejos estábamos de nuestros clientes y, en resumen, qué visión teníamos nosotros internamente de ERUM y qué visión tenían nuestros externos, nuestros clientes y nuestros proveedores de nosotros mismos. Con esto, con esta información que ustedes ven, los pusimos en el comité y valoramos, ¿no? Pues cuáles eran los puntos que estaban en situación más crítica o en situación más desfavorable para poder definir una hoja de ruta a 3 años y abordar cada punto en un horizonte temporal, ¿vale? Yo lo que sí que les anticipo es que cuando les den estos diagnósticos va a ser como una bola. Esto es como un elefante, ¿no? Y te dicen, todo esto tienes que hacer, vale, pero el elefante vamos a comerlo chuleteado, ¿eh? Y vamos a priorizarlo porque a por todo no podemos ir y no podemos entrar en ese proceso de frustración, ¿no? Entonces, lo mejor es lo que le decía, chuletéenlo, separen lo importante y tengan bien en cuenta que dentro del modelo de CSRD hay más de 1.100 indicadores, pero no le aplican en su totalidad. Y hay unos que son obligatorios y unos que son opcionales. Entonces, empiecen por la parte obligatoria y de la obligatoria cuál le aplica por ley y a partir de ahí, pues, vayan a ese proceso de cualitativos y cuantitativos de forma opcional, que es lo que realmente va a dar la presencia de su esencia, de su ADN cuando aporte el reporting puertas afuera, ¿no? Pero igualmente, otra recomendación que a mí me gustaría dejar encima de la mesa es que cuando vaya a abordar estos objetivos, tenga muy en cuenta siempre la esencia de su compañía, el ADN, los valores y sus intenciones como empresa cara al futuro.
no caigan en el error, o yo les recomendaría que no caigan en el error de decir, bueno, como tenemos que cubrir expediente porque es por ley, vamos a lo general o vamos a lo mínimo, ¿no? Yo no soy de esa opinión porque a veces generalizar lo que hace es que realmente te representes en el mercado como igual. Y la verdad es que ninguna de las empresas es igual. Todas las empresas son distintas y todas las empresas tienen objetivos distintos y tienen esencias distintas. Y lo bonito de que se normalice algo es que te den la oportunidad de mostrarte cómo eres, de poder explicarle a todos, a iguales, con las mismas normas, o sea, peras con peras, qué diferencia hay entre ti, entre tú y los demás. ¿Vale? Entonces, nosotros decidimos llevarlas adelante las siguientes etapas. Las siguientes etapas, y este es nuestro cronograma, ¿no? Decidimos trabajar de forma paralela en abordar ese diagnóstico y definir esas líneas, por lo que les comentaba, pues distinguiendo lo que era obligatorio de lo que no era, definiendo un plan y poniéndonos ese horizonte y diciendo, oye, pues ¿qué voy a hacer en live? Pues en el 24 voy a hacer esto, en el 25 esto, en el 26 esto. ¿Cuáles son mis mínimos? Pues los cuadritos rojos. Los cuadritos rojos son los mínimos porque me aplican por ley. Y entonces poder ir manejando este aborigen de una forma ordenada, ¿no? A partir de ahí, que ya teníamos el diagnóstico, ya teníamos definidas esas líneas estratégicas y esa hoja de ruta, decidimos empezar con anticiparnos al modelo de reporting, porque realmente a nosotros no nos aplica hasta el 26, pero sí que es verdad que hay que hacer un estudio previo con ese que tienen que hacerle ese diagnóstico para decirle, oiga, de 1.100 indicadores a usted le aplican 800. Y de forma indirecta, por trabajar con estos clientes que son mucho más grandes que usted o con estos proveedores que también son mucho más grandes o más chiquititos, también les aplican estos 50 más. Porque no solo podemos tener en cuenta los que nos aplican a nosotros, porque como esto aplica a todas las empresas, a cada uno le van a hacer referencia a unos indicadores y por cascada se lo van a solicitar. Entonces, como el cliente siempre tiene la razón y el cliente siempre solicita cierta información, hay que estar preparados. Entonces, no solo piense en cómo preparar su empresa, con qué indicadores, sino piensen los que también les van a venir solicitados de forma, por arrastre, de forma indirecta, ¿no? Entonces, una vez ya tienen ese diagnóstico de doble materialidad, a partir de ahí nos tenemos que ir a abordar esas diferencias, de decir, oye, yo tengo ahora un EINF, que es un informe financiero, ¿cuánto de lejos estoy del CSRD? Pues tengo que hacer un análisis de deficiencias para decidir cómo abordarlas, ¿no? Entonces, una vez tengo claro qué deficiencias tengo, pues entonces paso a reformular o a transformar ese EINF a un modelo de reporting CSRD. Y para ello, pues necesitas crear un departamento, una estructura que pueda abordarlo y además tienes que valorar cómo sistematizar esto dentro de tu empresa, porque hay herramientas en el mercado que ya se están generando para que se pueden acceder y las incorporas en tu empresa y dices, bueno, pues yo me pongo esta herramienta, a partir de ahí se agrupan los datos, se hacen los cálculos y entonces me sale el informe. Porque calcular todos estos datos de forma manual es inviable. Necesitas incorporar también, a su vez, herramientas en la empresa, ¿no? Y bueno, y con todo esto, nosotros, nuestro objetivo final, que es el que tenemos que tener muy claro, era, oye, yo quiero tener una política firme de ESG, quiero poder establecer un plan para decir cómo voy a dejar este legado y poner unos indicadores para que mi empresa mejore cada año en estos aspectos. Y a partir de ahí, que tengo las cosas claras, entonces decidir cómo quiero comunicarme puertas afuera. ¿Por qué? Porque también nos afecta y tenemos que tener muy en cuenta nuevas directivas de comunicación, de greenwashing y normas que establecen cómo podemos y no podemos hablar. Y entonces hay que pensar muy bien cómo vamos a explicar esto, puertas adentro y puertas afuera, ¿no? Y bueno, ya solo para concluir, que no quiero extenderme más y reforzar y hacerles reflexionar, yo creo que realmente es necesaria la participación de la propiedad en proyectos como este. De la propiedad, de la dirección de la empresa, no solo del área de sostenibilidad o cualquier otra área que ustedes consideren. El CSRD no es un mero informe, es su reflejo.
Y esto quiere decir que es uno de los puntos que a futuro van a conseguir diferenciarle en el mercado y que además se tiene que ver como una palanca de crecimiento. Entonces, espero que les haya resuelto algunas dudas y que, bueno, si necesitan alguna consulta, pues eso, quedamos a su disposición. Incluso creo que luego más tarde tenemos oportunidad, ¿no, Cristina, de resolver, ¿no? Pues muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias por una presentación que además te agradezco especialmente porque ahora cuando entremos un poco más al largo contenido jurídico del detalle de cada una de esas cajitas, ¿no? En particular de esa directiva de la CSRD, que es lo que vienen a contarnos Jorge Israel, pues nos va a ayudar mucho haber tenido un panorama de por dónde se empieza esto para llegar al punto que ahora vamos, en el que vamos a profundizar. Y como tú dices, ya solamente la nomenclatura, el hecho de que nos lo hayas presentado gráficamente, nos permite visualizarlo y, y ha sido muy clarificador. Y ahora sí, también doy comienzo o doy entrada a la parte un poco de presentación de esa directiva, la CSRD, y conocer un poco los detalles de aquellas cuestiones que son voluntarias y otras que van a ser obligatorias, especialmente en materia de reporting y que como además insisto mucho en la idea que ha comentado Blanca, debemos tener en cuenta que aunque sea difícil de entender y saber que la obligatoriedad o la voluntariedad es un poco futurible, empieza a partir del 2025, pero entendamos que va a estar muy condicionada a operaciones tan básicas para una empresa como por ejemplo sus opciones de financiación. Las opciones o el marco en el que las empresas van a poder financiarse van a estar marcadas por el cumplimiento de las obligaciones en materia de reporting no financiero. Entonces, esto es algo que va a cambiar mucho la dimensión de las actividades en las que se va a ver inmersa la empresa. También, por ejemplo, la solicitud de ayudas o la concesión de ayudas o el acceso a otra serie de recursos, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, doy entrada a Jorge Israel. Jorge López es ingeniero agrónomo y ambiental con experiencia en la valorización de activos, gestión ambiental y gestión de residuos. Jorge López, perdón, he dicho López y es López. López Cruz es consultor senior ESG en G Advisory, la firma de consultora técnica estratégica y económica de Garrigues. Está especializado en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad para empresas de diferentes índoles y participa en proyectos de adaptación de la directiva CSRD, financiación sostenible y due diligence ambiental y social. Por su lado, Israel es socio del Departamento Mercantil de Garrigues, responsable del Departamento de Derecho Mercantil de la Oficina de Valencia y miembro del Comité ESG de la firma. Está especializado en gobierno corporativo, fusiones, adquisiciones y energías renovables. En los últimos años ha asesorado en numerosas operaciones de inversión en agricultura sostenible y es secretario del Consejo de un gran número de sociedades. Pues sin más. Jorge Israel, os doy la entrada. Muchas gracias, Cristina. Lo primero voy a compartir la pantalla. Entiendo que ya la estáis viendo. ¿Aún no? Ahora sí, Jorge. Vale, gracias. Bueno, había pensado también presentarnos, pero con ya tu presentación, Cristina, que lo has hecho y lo has dicho todo muy bien, creo que no es necesario, así que me voy a saltar esa parte, pero bueno, básicamente, efectivamente, nosotros, Yad Advisory, somos la consultora técnica del grupo Garrigues y bueno, pues como ya Cristina ha comentado, acompañamos a distintas empresas en cuestiones técnicas y de la mano de un despacho como Garrigues, que hoy también está representado aquí por Israel, damos un servicio bastante completo a empresas que tienen ese tipo de preocupaciones referentes a la sostenibilidad, que es un tema pues a día de hoy bastante importante y muy relacionado con el tema de la sostenibilidad, y es el principal tema por el cual estamos hoy aquí todos, es el tema del reporte, ¿no? Del reporte para CSRD, que es el tema del que vamos a hablar pues muy en detalle, de esta normativa, de cómo es la aplicación y que bueno, ya con la excelente exposición que ha hecho Blanca,
creo que va a ser muy beneficioso que tengáis esa referencia de un caso práctico aplicado a una empresa, porque ahora vamos con un poco la parte más teórica, que yo deseo que bueno, sea entendible y así lo vamos a hacer para que todos bueno, lo entendáis sin ningún tipo de problema, ¿no? Aquí os he planteado el índice, que es muy similar al índice que hemos seguido en el catálogo que ya hemos preparado para ustedes. Hablaré sobre la importancia del estado de sostenibilidad, más allá de todas estas condicionantes asociados a la legislación que tiene, los objetivos que hemos desarrollado para este catálogo. Hablaremos sobre el contexto de la legislación, explicaremos de dónde sale, a quién aplica, qué diferencias hay con la anterior directiva asociada al reporte de información no financiera. Os contaremos cómo puede ser ese procedimiento de reporte, qué pasos hay que seguir, cómo se identifican los aspectos de sostenibilidad que no son de obligado cumplimiento y aquellos que son voluntarios y aquellos que como anticipaba antes Blanca, pues se van adquiriendo de una manera paulatina a lo largo del tiempo, porque una cuestión que es muy importante en este ámbito, y además recientemente salía un artículo en Expansión diciendo que una de las principales retos que tiene este CSRD es, primero, que hay que diversificar muy bien los recursos para cumplir con esta legislación, y el segundo reto es que todos tenemos que aprender de esto, porque van a ver a lo largo de la presentación que las cuestiones de sostenibilidad no solo dependen de un director de sostenibilidad o una empresa que se encargue de recopilar los datos, sino que va a involucrar a toda la empresa en diversos niveles, y por lo tanto es importante tener esa cultura corporativa que antes pues Blanca ha ilustrado muy bien. Y luego ya Israel nos dará las buenas prácticas relacionadas con el buen gobierno, el control interno, la gestión de riesgos y compliance. Bueno, antes que entrar de lleno en lo que es la directiva, en lo que es la aplicación de la normativa, me gustaría explicar o dar una visión de por qué es importante este tema de la sostenibilidad y cómo las empresas pueden ver aquí, más que una necesidad de cumplir con una legislación, una oportunidad. ¿No? Y para eso, pues, me gustaría comentar estos puntos. En primer lugar, es bueno para las empresas el estado de sostenibilidad, primero por alinearse con la Unión Europea hacia un futuro sostenible. Y es que no hay duda de que la Unión Europea es uno de los organismos que está liderando esta transición hacia ese futuro sostenible asociado con los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad y en el medio ambiente. Y por lo tanto, como empresas de la Unión Europea que somos todas las que estamos aquí, pues estar alineados nos va a permitir a esa transición donde antes las cuestiones de sostenibilidad pues podían ser referenciadas como una cuestión más comercial, con eslóganes, con simplemente mensajes, pero ya estamos viendo que están transicionando a criterios para acceso a financiación, o incluso, como es el caso por el cual estamos aquí hoy, pues cuestiones directamente legales, que ya hay una normativa que lo regula y que nos obliga a cumplir con unos requisitos. Por lo tanto, cualquier tipo de anticipación en estas cuestiones pues es beneficioso para las empresas. En segundo lugar, permite a las empresas anticipar y gestionar riesgos potenciales y aprovechar oportunidades para sus modelos de negocio. Y es que la directiva de CSRD no solamente consiste en que las empresas divulguen información asociada a indicadores que hayan conseguido durante un año, sino que también tienen que informar sobre qué políticas y qué estrategias están llevando a cabo en relación a esas cuestiones de sostenibilidad. Y esto va a hacer que las empresas tengan que básicamente aumentar ese control, no solo sobre su actividad, sino también sobre su cadena de suministro, sobre de qué manera sus clientes, usuarios finales hacen uso de sus productos y servicios, y eso al final permitir ese mayor control a las empresas, ganar esa capacidad de gestionar sus estrategias y adelantarse a las oportunidades y a los riesgos, son ventajas competitivas que quizá antes las empresas quizá no estaban tan al corriente de que podían gestionarlas, y por lo tanto es una ventaja bastante considerable porque va a permitir
que su modelo de negocio esté relacionado pues con esas fluctuaciones y variables externas que no dependen de nuestra actividad, ¿no? En tercer lugar, mejora el posicionamiento de la empresa mediante la transparencia y la confianza con las partes interesadas. Si nos preguntásemos hace 10 años cuáles son las partes interesadas de nuestra compañía, pues quizá pensaríamos directamente pues, en accionistas, en clientes, pero a día de hoy las partes interesadas de las empresas son muchos más grupos muy distintos. Es también la sociedad, es también los gobiernos, es también las poblaciones locales de los lugares en los que operan nuestras empresas, son nuestros empleados y por lo tanto, a día de hoy y además me da la razón la capacidad de acceso a la información que tenemos hoy en día todos, porque hoy en día podemos obtener información muy rápida de prácticamente de cualquier cosa. Pues tener esa transparencia nos va a permitir tener confianza con todos estos grupos de interés, va a permitir que la sociedad en general tenga una visión completa de cómo es nuestra empresa y por lo tanto, pues esto también nos posiciona como referentes, ¿no? También desarrollar las cuestiones de sostenibilidad, concretamente aquí lo menciono en las siglas ya mencionadas anteriormente, ESG, que en inglés representan los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa, pues nos permite acceder a sistemas de financiación donde ya se requiere que las empresas pues midan estas cuestiones e informen de ellas. Y finalmente he querido hacer una referencia a mejorar la fidelización del talento. Y es que otra cuestión que también es una realidad es que a día de hoy las nuevas generaciones que entran al mercado laboral están cada vez más concienciadas en estas cuestiones y por lo tanto están interesadas en ofrecer sus servicios, en trabajar en empresas que tengan esos compromisos de sostenibilidad. Por lo tanto, todas estas cuestiones que acabo de decir pues representan un conjunto de ideas que a largo plazo resultan importantísimas e indispensables para el desarrollo de la empresa, ¿no? Y estas eran las cuestiones que quería mencionar que pueden ser relevantes y un incentivo motivacional para que las empresas, muchas de las que están aquí, se acojan a las cuestiones de sostenibilidad y al reporte de información de sostenibilidad. Bien, ¿qué objetivos perseguimos con esta presentación, aparte de las cuestiones que acabo de comentar? Bueno, pues contar el marco legal de la directiva CSRD, describir algunos procesos que son necesarios para el reporting, como puede ser el análisis de doble importancia relativa, determinar qué requisitos y qué estándares son necesarios que empresas como las que están hoy aquí de oyentes sean más obligatorios para el reporte y ofrecer pues mejores prácticas de gobernanza para cumplir con esos estándares y esa cultura corporativa del estándar de gobernanza. Así que ya sin más voy a entrar de lleno a explicar bueno, un poco esta directiva, la directiva de CSRD que se publica en el año 2022, es la directiva que obliga a las empresas a divulgar información sobre sostenibilidad. No es la primera directiva que tenemos en la Unión Europea sobre información de sostenibilidad. Ya había una directiva anterior del año 2014 sobre la divulgación de informes no financieros, los famosos estados de información no financiera o los famosos EINF, quizá les suene más el término EINF, que era de aplicación para un determinado número de empresas de la Unión Europea. Bien, esta nueva directiva, la directiva de CSRD 2022, tiene dos diferencias fundamentales con la directiva del EINF. En primer lugar, el ámbito de aplicación, y es que la nueva directiva es de aplicación para muchas más empresas que la anterior directiva. Si bien la directiva de 2014 afectaba a unas 10.000 empresas, con esta nueva directiva hay más de 50.000 empresas que se ven obligadas a cumplir con los requisitos de información. Y la segunda gran diferencia es que la información que tienen que dar ahora las empresas está regulada por un conjunto de normas, mientras que antes en el EINF tenías que publicar solamente pues, una serie de indicadores de ámbito social, ambiental y gobernanza. Aquí directamente tienes que seguir unas normas que te dicen qué información tienes que dar y cómo la tienes que dar, ¿no? Para mí esas son las dos grandes diferencias. A partir de ahora vamos a ver otras cuestiones que son novedades también que incluye la ley
y que nos van a hacer tener una imagen global de qué consiste esta directiva. He incluido también aquí una serie de textos legales que están relacionados con la directiva CSRD. Bien, como toda directiva, requiere de una transposición al marco jurídico español, bueno, al marco jurídico nacional de los Estados miembros. Y había una fecha límite para esa transposición, que era el 6 de julio de 2024, una fecha que ya está pasada y que todavía en España pues, no se ha publicado el texto definitivo, no se ha publicado bueno, pues la ley traspuesta de esta directiva. Así que disponemos, y aquí se incluye en la presentación, del el borrador, bueno, del anteproyecto de ley, ¿no? Para tener ideas de cómo va a ser esa legislación a nivel nacional. Se espera, aunque se desconoce exactamente la fecha, que el texto definitivo pues salga a finales de este año. Pero, como digo, todavía no se sabe. Y esto es un problema porque hay muchas empresas, las empresas más grandes, las grandes cotizadas, ya están obligadas a presentar sus informes de sostenibilidad en el año 2025, es decir, el año que viene, que además tendrá que tener información del ejercicio del año 2024 y sin que esta legislación esté presentada, pues sitúa a estas empresas en un limbo jurídico que es conveniente que se resuelva cuanto antes. Otra de las novedades que incorpora esta legislación es que, si bien he dicho al principio que el ámbito de aplicación es para un gran número de empresas, no todas las empresas tienen que les aplica a la vez esta legislación, sino que entrará en vigor primero a partir del año 2025 para las empresas más grandes y luego en los años sucesivos para empresas de distintas características. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, donde muestro este gráfico que son las fechas en las que son de aplicación los estándares de sostenibilidad de acuerdo con CSRD a las distintas empresas. Así, en el año 2025, es decir, con información referente al ejercicio del año 2024, tendrán que presentar su información de sostenibilidad según CSRD las empresas que estaban ya sujetas a la anterior directiva, es decir, empresas grandes cotizadas de interés público con más de 500 empleados. A partir del año 2026, el segundo grupo de empresas a las cuales les son de aplicación esta directiva son las grandes empresas. Y de acuerdo con esta legislación, ¿qué son grandes empresas? Pues aquellas que cumplan con dos de los siguientes 3 puntos. Que tengan más de 250 empleados, que tengan activos en balance por valor de al menos 25 millones de euros y que sus ingresos en ese ejercicio del año 2025 sea de al menos 50 millones de euros. A partir del año 2027 se amplía el ámbito de reporte para las pequeñas y medianas empresas cotizadas y a partir del año 2029, es decir, referido al ejercicio de 2028, tendrán que reportar empresas que están fuera de la Unión Europea, pero que hacen negocio dentro de la Unión Europea, siempre y cuando la cifra de negocios en los 2 años anteriores sea de más de 150 millones de euros para cada año. Y además, tenida en cuenta esta condición, tendrán que tener una filial en la Unión Europea, grande o cotizada, es decir, una filial que se encuentre en el primer grupo o en el segundo, o una sucursal de la Unión Europea que ingrese más de 40 millones de euros. Bien, pues estas son las condiciones para que las empresas divulguen la información no financiera en función de sus características. Bien, ¿qué generalidades tiene esta directiva donde es bastante nuevo todo? Lo que pasa que sí que le estamos dando un enfoque en relación con el informe de estado de información no financiera de la directiva de 2014. Bueno, pues para empezar por el principio, comentaremos que cambia absolutamente todo. El título, la estructura, el ámbito de aplicación de lo cual ya hemos hablado y el contenido de ese informe. Además, hay cuestiones que están pendientes de desarrollo, como lo que ya he comentado, es decir, la transposición de la ley en España y una serie de normas sectoriales. Las normas sectoriales las vamos a dejar ahora mismo aparcadas porque no voy a comentarlas, las comentaré más tarde.
y me voy a centrar en las normas europeas temáticas y generales, ¿vale? Que son las normas que nos van a decir cómo tenemos que reportar. Además, otra novedad es que el informe tiene que estar en formato de XBRL, que es el formato que utilizan las empresas para hacer los reportes de cuentas, los informes de cuentas. Y esto ya pues también va a suponer una dificultad porque significa que el informe que nosotros presentemos va a tener que venir de alguna manera etiquetado, identificado con una serie de códigos para que la plataforma que en este momento está la Unión Europea en proceso de desarrollo, sea capaz de leer todos los informes, extraer la información que necesita y hacer que esa información sea comparable. Aquí añado que son de bastante utilidad las guías que está desarrollando EFRAG. EFRAG es la agencia europea que asesora a la Unión Europea en materia de informes financieros. Lo que pasa es que también ha adoptado la responsabilidad de desarrollar todo lo asociado al informe de sostenibilidad y por lo tanto pues ha publicado en su página web, tiene publicados pues aparte de numerosos vídeos que nos explican cómo es en detalle esta directiva, pues también una serie de guías para que las empresas puedan realizar los análisis y las evaluaciones que son necesarias en este proceso de reporte de sostenibilidad. Otra novedad es la necesidad de proporcionar un verificador, y es que si bien el informe no financiero de la Directiva 2014 no requería esa verificación o no en su totalidad, para este caso sí que va a ser necesario la incorporación de un verificador que va a ser incorporado de manera paulatina, es decir, que las verificaciones que se hagan al principio no van a ser completas, sino que hasta pasados un par de años de la implementación de la directiva no se harán verificaciones como tales y que a día de hoy se desconoce exactamente si el verificador tiene que ser solamente auditores de cuentas o si puede ser otro tipo de verificadores acreditados. Entendemos que la transposición de la directiva a la legislación española pues nos dará más información sobre esto. Y será importante la aplicación práctica que realicen las empresas que empiecen a reportar el ejercicio 2025 y voy a aprovechar a empalmar esto con lo que comentaba antes Blanca de la responsabilidad que tienen las empresas grandes. Y es que las empresas grandes que empiecen a reportar la información van a ser un referente para las empresas pequeñas porque como ya están empezando a ver, hay mucha información que tenemos que reportar, no toda desde el año 1, pero sí es importante el ejercicio que hay que hacer para ordenar la información que tenemos, ordenar nuestras empresas y ver de dónde podemos extraer. Nosotros, tanto Garrigues como Advisory, colaboramos con muchas empresas que les estamos ayudando a hacer ese gap análisis de LEINF a CSRD. Y lo cierto es que las empresas, por lo general, nos sorprenden porque hay muchas cosas que tienen medidas, hay mucha información que ya tienen. Lo que pasa que el ejercicio que hay que hacer es de ordenar esa información para cumplir con los requerimientos de CSRD. Bueno, y estas normas europeas, estas NEIS que vamos a ver tanto, ¿en qué consisten? Bueno, se publican en un acto delegado, el 2772, a finales del año 2023, y son un conjunto de normas con varios requisitos de divulgación que se dividen en diversos puntos de datos, que algunos son de obligado cumplimiento y otros son voluntarios, ¿no? En cuanto a las normas, hay tres tipos de normas. Esto es muy relevante porque las normas no nos aplican todas, ¿vale? Hay tres tipos de normas. Las normas transversales, las normas temáticas y las normas sectoriales. Las dos primeras, las normas transversales y las normas temáticas, están recogidas en este acto delegado del año 2023. Mientras que las normas sectoriales todavía no están publicadas. Son normas asociadas a sectores concretos que van a tener sus indicadores y sus requerimientos de información concretos, específicos de cada sector, pero que todavía no se han publicado porque la Unión Europea ha preferido que las empresas se focalicen en el reporte de los estándares temáticos, de los NEIS, de los 12 NEIS. Y estos 12 NEIS se dividen, como digo, en dos grupos. En primer lugar están los transversales,
NAIS 1 y NAIS 2 son dos NAIS transversales que son de obligado cumplimiento para todas las empresas. Estos dos estándares aplican a todas y básicamente son estándares que nos dicen cómo tenemos que disponer la información y qué información general de nuestra empresa tenemos que proporcionar. Después de estos estándares transversales, tendríamos los estándares temáticos, que están divididos a su vez en tres grupos de normas temáticas. El grupo 1 es el grupo medioambiental, son estándares medioambientales y son 5. El segundo grupo son los estándares de aspectos sociales y hay 4 normas. Y finalmente, el último estándar es el estándar de gobernanza, que se denomina conducta empresarial. En esta diapositiva lo que vemos son los 10 NAIS temáticos y los 2 NAIS transversales, que como veis, pues bueno, son el NAIS 1, requisitos generales, y NAIS 2, información general. Después tendríamos los NAIS medioambientales, que son 5. NAIS 1, cambio climático, NAIS 2, contaminación, NAIS 3, recursos hídricos y marinos, NAIS 4, biodiversidad y ecosistemas, NAIS 5, uso de recursos y economía circular. Después pasaríamos a los NAIS sociales, a los estándares sociales, que son personal propio, trabajadores de la cadena de valor, colectivos afectados, consumidores y usuarios finales, y finalmente el NAIS de gobernanza, que es de conducta empresarial. Bueno, pues la primera pregunta que yo entiendo que cualquiera de ustedes se puede hacer cuando ve todo este conjunto de normas, que además cada norma tiene una serie de puntos de datos que divulgar, es, oiga, yo tengo que reportar sobre todas. Bueno, la respuesta es no, no tienes que reportar sobre todas si hay normas que no son relevantes para la actividad que hace tu empresa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para determinar qué estándares son importantes para mi empresa, la empresa tiene que realizar un proceso que se denomina proceso de doble importancia relativa, lo que antes se conocía como doble materialidad y que en inglés, en muchos textos en inglés, vamos a seguir viendo como materiality, para saber qué estándares son relevantes, qué estándares son los más relevantes para mi empresa y sobre los cuales me tengo que fijar a la hora de buscar la información y pedir el reporte. Este análisis de doble importancia relativa aplica a todos los estándares. Sin embargo, hay uno que es el de cambio climático, que hay una excepción en este caso, y es que la Unión Europea considera que es muy poco probable que una empresa no tenga ningún tipo de impacto, ya sea la propia empresa o su cadena de valor, que al final van a ir en un conjunto, que no tengan un impacto en el cambio climático. Por lo tanto, si una empresa, después de hacer su análisis doble materialidad, identifica que el cambio climático no es un aspecto material, va a tener que proporcionar una explicación muy detallada de por qué ha llegado a esa conclusión, ¿no? Por lo tanto, podemos decir de una manera extraoficial que el cambio climático pues, se considera prácticamente obligatorio para su reporte. Además, como ya decía antes, hay una serie de normas sectoriales que son estas que tenemos en pantalla y que, como ven en la última columna de la tabla, pues todavía están sin publicar. Habrá 5 que se espere que se publiquen para el año 2024, pero lo cierto es que la totalidad de estas normas todavía no ha sido publicada, precisamente por eso, por esperar que la directiva o que la implantación de la directiva se haga de manera correcta y ya más adelante se empezarán a implantar. Bien, aquí he querido añadir una diapositiva, hemos querido añadir una serie de conceptos que pueden ser un poco más técnicos, que vamos a ver mucho porque son conceptos explícitos de la directiva, de las normas. Y los voy a explicar para que sean más entendibles, ¿vale? Porque al final nosotros entendemos que la directiva incluye una serie pues de conceptos y de tecnicismos pues que es importante conocer, pero que al final también es importante que nos vayamos familiarizando con estos términos porque son los que van a marcar la pauta de nuestros informes. Al final todos nuestros informes van a tener que estar relacionados con estos términos y por lo tanto, cuanto antes vayamos conociéndolos, pues será mucho más fácil luego de cara a ese reporte.
En primer lugar, el primer concepto que cambia es el título y es que se denomina estado de sostenibilidad. En segundo lugar, tenemos el término cuestiones de sostenibilidad. ¿Y qué es una cuestión de sostenibilidad? Pues una cuestión de sostenibilidad podríamos referenciarlo, y aprovecho también así la presentación de Blanca, a todos estos aspectos, estas cajitas que nos mostraba Blanca, que pueden ser cuestiones de sostenibilidad que o bien nuestra empresa puede generar un impacto en esas cuestiones de sostenibilidad, o bien pueden representar para nosotros riesgos y oportunidades para nuestro modelo de negocio, ¿no? Y estas cuestiones de sostenibilidad son las cuestiones que las empresas tienen que evaluar para determinar si tienen que presentar información sobre esas cuestiones o no. La directiva, simplemente para que se hagan una idea, estas cuestiones de sostenibilidad las divide en tres grupos: temas, subtemas y subtemas. Y no son o sea, la directiva en sí presenta una serie de temas, subtemas y subtemas, pero la empresa puede tener muchas más cuestiones de sostenibilidad que a lo mejor no están referenciadas, no están identificadas como tal, pero que sí que pueden verse sometidas a las condicionantes de la norma. Por lo tanto, eso es un ejercicio que tiene que hacer la propia empresa, y a través del análisis de importancia relativa, que lo tenemos aquí y y que luego lo explicaré un poco más en detalle, pues ver qué cuestiones son las que tiene que divulgar. Bien, estas normas, estos NEIs, están divididos en requisitos de divulgación, que básicamente son párrafos donde te indican la información que tú tienes que proporcionar. Y estos requisitos de divulgación, la mayoría de todos, y esto es una cuestión que consideramos muy importante, la mayoría de todos son narrativos. Es decir, que no se trata solamente de poner una serie de datos que yo he medido en mi empresa, sino que lo que tienes que hacer es que explicar, dar a conocer tus estrategias, y esto tiene que realizarse de una manera narrativa, ¿no? Diferenciando entre incidencias, riesgos, oportunidades, y también hablando sobre tus políticas y sobre las actuaciones que tú haces. Evidentemente, también hay aspectos, hay requisitos de divulgación cuantitativos, es decir, puntos de datos que se dividen en parámetros que tú mides y metas que puedes establecer para el futuro. Luego veremos que esta es una directiva que tiene ese carácter prospectivo, es decir, que tienes que no solo decir lo que has hecho hasta ahora, sino también a dónde quieres llegar en los años siguientes. También la directiva incluye una serie de requisitos de aplicación que simplemente o básicamente lo que te dicen es cómo tienes que reportar. Y he añadido aquí una serie de términos que me parece muy importante y que ya los tenemos que empezar a integrar para darnos cuenta de que la directiva no solamente va a mirar lo que hago yo en mi empresa, dentro de mis oficinas, dentro de mis instalaciones o dentro de mi explotación, sino que también tengo que velar por mis consumidores y los usuarios finales de mi producto. Tengo que velar por la cultura corporativa, esto que decía que se tiene que relacionar a todas las áreas de la empresa para proceder al reporte, por mis trabajadores, es decir, los asalariados que tengo, pero también otra serie de trabajadores que no forman parte de mi plantilla, que no les pago directamente yo, no les pago directamente a la empresa, pero que su trabajo se realiza para mis proyectos. Por ejemplo, los trabajadores de tus proveedores o de tus subcontratas, ¿no? Entonces, esto es una idea que es importante tenerla para entender que esa responsabilidad de la empresa en cuestiones de sostenibilidad se amplía a la cadena de valor y a las fases anteriores y posteriores de la cadena. Bueno, ¿qué es esto del análisis de doble importancia relativa? Bueno, como he dicho al principio, es un proceso en el cual la empresa tiene que ver qué cuestiones son relevantes para la empresa y sobre las cuales tiene que elaborar el informe de sostenibilidad. Entonces, una cuestión es de importancia relativa en términos de incidencia, o puede ser en términos financieros. Por eso el doble importancia relativa, porque puede ser en cuestiones de incidencia o en cuestiones financieras. Vamos, si les parece, vamos a hablar solamente de la importancia relativa en términos de incidencia y luego hablaremos en términos financieros. Bueno, pues en términos de incidencia, ¿qué quiere decir que una cuestión de sostenibilidad sea de importancia relativa, sea material en términos de incidencia? Pues básicamente que si tu empresa genera un impacto en un
cuestión medioambiental o en una cuestión social, en un grupo poblacional, en alguna especie de animal o en el consumo de determinados recursos, ¿no? Entonces, todo ese impacto que tu empresa puede generar en eso, pues tienes que saber valorarlo. ¿Cómo? Pues básicamente con dos variables, la gravedad y la probabilidad de que ocurra en el caso de que sea un impacto potencial, porque también puede ser un impacto real, donde la probabilidad es máxima, es el 100%, y por lo tanto no tienes que valorar qué probable es si ya se está produciendo, ¿no? Y para valorar la gravedad, generalmente lo que se establecen son parámetros para decir, vamos a evaluar la magnitud de este impacto, es decir, si es beneficioso, qué tan beneficioso es, o si es perjudicial, cómo de grande es ese impacto que yo estoy generando en esta cuestión de sostenibilidad. También se valora el alcance, es decir, a cuántas personas está afectando este impacto o a cuántos metros cuadrados de bosque, por ejemplo, está afectando este proyecto. Y también la irremediabilidad, es decir, la capacidad de que la cuestión a la que yo estoy afectando pues pueda volver a su estado inicial, ¿no? Entonces las empresas tienen que valorar todas estas variables para determinar si la empresa está generando un impacto, es decir, está teniendo una incidencia en una cuestión de sostenibilidad. Bien, llegados a este punto, cuando una incidencia es negativa, la empresa tendrá que desarrollar una serie de estrategias para mitigar o para reducir esos impactos. Y esas estrategias se conocen como debida diligencia. A lo mejor ya no he oído hablar de ello porque además hay una directiva de debida diligencia que ha sido publicada este año y por lo tanto hay muchas cuestiones del reporte CSRD que nos van a ayudar a cumplir con la directiva de debida diligencia, que a lo mejor no es de directa aplicación para todos ustedes, ya que aplicará a empresas que tengan de gran tamaño, las más grandes, pero a lo mejor ustedes forman parte de la cadena de valor de esas empresas y por lo tanto las cuestiones que esas empresas tengan que cumplir de cara a esa debida diligencia, pues puede que también nos afecten. Pero como decíamos, lo importante es ir paso por paso y empezar por lo que es más sencillo para nosotros. Bien, una vez vista la importancia relativa en términos de incidencia, viene la importancia relativa en términos financieros. ¿Y qué es, o sea, qué quiere decir que una cuestión de sostenibilidad sea de importancia relativa en términos financieros para mi empresa? Pues básicamente cuando esa cuestión pueda suponer riesgos u oportunidades que hagan que afecten de manera razonable en el desarrollo de mi negocio, en el desarrollo económico de mi negocio, en el acceso a financiación, en los flujos de efectivo, en la cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Y quizá la manera mejor de verlo esto es con un ejemplo. Imaginemos que somos una empresa que embotellamos agua y el recurso del agua es una cuestión de sostenibilidad. Si ese recurso del agua se ve mermado, se ve reducido, pues esto puede ser de importancia relativa desde el punto de vista financiero para mi empresa, porque a lo mejor a mí me cuesta más dinero conseguir ese agua para embotellar y por lo tanto afecta a mis resultados económicos. O otro ejemplo, por ejemplo, puede ser desde el punto de vista social, si hay una organización que está causando un impacto negativo en una zona poblacional donde está operando, la población a lo mejor tiene una percepción negativa de esta empresa y por lo tanto esas personas no quieren trabajar en esa empresa y por lo tanto a esa empresa le va a resultar más costoso la contratación de personal. Pues esto también tiene un impacto negativo en la economía de la empresa. Por lo tanto, por eso es importante evaluar cómo estas cuestiones de sostenibilidad pues pueden afectar a la empresa desde el punto de vista financiero. Entonces, una vez hecho ya ese análisis, si llegamos a una cuestión, a la conclusión de que un tema no es de importancia relativa, pues entonces podemos omitir toda la información que nos requieren esas normas relacionadas a estas cuestiones de sostenibilidad. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa que ha realizado un análisis de importancia relativa con las cuestiones de sostenibilidad que ha creído conveniente analizar y aquellas que les han salido pues materiales, ¿no?
Una de las cosas que es importante es que el cómo identificamos estas cuestiones relevantes, que son de importancia relativa para nuestra empresa, es que para eso tenemos que contar con nuestros grupos de interés. Lo que comentaba al principio de la presentación, tenemos numerosos grupos de interés con los cuales tenemos que abrir canales de diálogo para conocer su percepción y poder saber si estas cuestiones de sostenibilidad son importantes para nosotros o no. Aquí, por ejemplo, les incluyo un ejemplo de una tabla donde una empresa en su informe de sostenibilidad pues ha identificado a una serie de grupos de interés y ha expuesto qué canal de diálogo ha tenido con ellos para obtener ese input de su parte y con ello pues poder determinar las cuestiones que son materiales para ellos, ¿no? Bien, como decía al principio, esta directiva requiere información prospectiva, es decir, que no solamente tengamos que hablar de lo que hemos medido este año y me quedo en este año y me olvido de este dato, yo ya lo he medido, he cumplido, y no, sino que además nos obliga a que tengamos que desarrollar una serie de metas a las que queremos llegar con esos indicadores. Y para llegar a esas metas tenemos que desarrollar unas estrategias y tenemos que desarrollar unas actuaciones. Y lo que se espera de esta directiva es que las empresas se pongan a trabajar y a ver qué estrategias les van a permitir llegar a las metas que se pongan en las cuestiones que son de importancia para ellos. Como digo aquí al final de la presentación, en el caso de que una empresa, pues porque habrá muchas empresas que no desarrollen, que no tengan todavía desarrolladas estrategias en cuestiones que les sean de aplicación, la directiva no tiene una característica de que cumple o no cumple, si no cumples fuera. No, simplemente tienes que divulgar oye, yo no tengo todavía una estrategia para esta cuestión de sostenibilidad que para mí es importante. Lo que te dice es, bueno, pues entonces dígame usted si está estableciendo un plan para que dentro de un año o 2 años, pues sí que pueda tener una estrategia, sí que pueda trabajar en ello y sí que pueda tener unos parámetros y metas que medir. Esto igual lo vemos un poco mejor con el caso de las emisiones de CO2 que se materializan mediante la huella de carbono. Y aquí, por ejemplo, pues una de las tablas que la propia directiva nos muestra es, oiga, dígame usted qué emisiones de CO2 ha tenido en este año, en el año base, en el año que estamos ahora mismo en cuestión, y cuáles son sus objetivos para el año 2025, 2030 y 2050. Pues bien, estos objetivos de emisiones tienen que estar relacionadas con las actuaciones que tienen que hacer las empresas pues, para reducir esas emisiones, ¿no? Bien, ¿qué reglas generales tenemos para cumplir la información? Esta diapositiva la he resumido mucho para que nos quedemos simplemente con la idea más básica de todas. Como decía al principio, la NEIS 2, que es la NEIS, la norma de información general, hay que cumplirla todas las empresas, seamos del tamaño que seamos. Y esta norma, la NEIS 2 de información general, tiene un requisito de divulgación que dice que tienes que explicar las estrategias relacionadas con incidencias, mm, riesgos y oportunidades, con las siglas IRO1, porque es el primer requisito, con otras normas temáticas, ¿vale? O sea que de alguna manera sí que tenemos que informar cómo gestionamos todas estas estrategias. Y además tendremos que divulgar información cuando una cuestión es de importancia relativa, como acabo de comentar. Bien, imaginemos que nosotros hemos hecho ya nuestra matriz de doble importancia relativa y hemos llegado a la conclusión de que hay una cuestión de sostenibilidad que es importante para nosotros y sobre la cual pues, tenemos que proporcionar esa información, ¿no? Pensemos en la presentación de Blanca, pues en esos recuadros que salían coloreados. Bueno, pues eh, esta cuestión está cubierta por una NEIS temática o cuando se publiquen una NEIS sectorial, ¿está cubierta por una NEIS temática? Si la respuesta es que sí, pues entonces digo, vale, pues vamos a seguir los requisitos de divulgación de esta NEIS temática. En el caso de que no esté cubierta por una NEIS temática, pues tenemos que proporcionar información adicional que sea específica de nuestra empresa. Sería
raro que hubiese cuestiones de sostenibilidad que no estén cubiertas por las NIS temáticas, por eso se han publicado las primeras. Pero en el caso de que se dé esta situación, pues tendrás que publicar información que sea exclusiva de tu empresa. Bien, y por el contrario, ¿qué reglas generales para omitir información disponemos? Pues si, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que una cuestión de sostenibilidad no es de importancia relativa, es decir, no tenemos que reportarla, pues podemos omitir esa información. Además, la directiva también te permite decir que si hay, como decía al principio, si hay información que no tienes porque no dispones de ella, porque no tienes esos recursos, porque simplemente tus proveedores no la tienen, por el motivo que sea, pues puedes alegar que no has adoptado esa política, que no has implementado esas actuaciones, pero tendrás que decir que las implementarás y cuándo vas a prever que esas actuaciones estén implementadas. Y además, pues creo que es bastante evidente, pero bueno, lo indicamos igualmente, pues no es necesario divulgar información clasificada, información sensible o información que pertenezca a la propiedad intelectual de la empresa y a su know-how. Es más, con poca información referente a las estrategias se puede dar bastante idea, sobre todo para los usuarios de los informes de sostenibilidad, que son pues, nuestros accionistas, nuestras partes interesadas, sin tener que entrar en el detalle de nuestra manera de operar, ¿no? Vale. Ahora voy a contar un poco el NEIS 1, que son esos requisitos generales y que básicamente nos dicen cómo tenemos que reportar esa información. El NEIS 1 nos dice, la norma general, que es la aplicación para todas, nos dice que el título del informe, como ya decía antes, tiene que ser el estado de sostenibilidad. La estructura del informe tiene que estar dividida en 4 partes, que ya la sabéis. eh, Información general, información medioambiental, información social, información de gobernanza, que podemos incorporar información por referencia, es decir, el informe busca ser bastante ejecutivo y por lo tanto pues evitar que la información se duplique. Por lo tanto, esa información que tenemos publicada en otras áreas pues lo podemos indicar por referencia. Además, en el primer año podemos no incluir información comparativa, sobre todo pues, por motivos evidentes. El primer año en el que se publica la información no tenemos una base con la que comparar. Y además, y esto es muy importante, la información tiene que tener estas 5 características. En primer lugar, tiene que ser pertinente, es decir, que la información nos sirva para nosotros y para los usuarios del informe de sostenibilidad para tomar decisiones, porque es una información clara sobre la estrategia de la empresa. En segundo lugar, tiene que ser una representación fiel, y para ser una representación fiel tiene que ser completa. Es decir, sin que si tenemos que hablar de una estrategia o una actuación, pues hablar de esa estrategia, de esa actuación de manera completa, acompañándolo de parámetros, acompañarlo de metas, de indicadores cuantitativos, para que no dé lugar a interpretaciones, ¿no? Tiene que ser neutra para que la información pues, no esté sesgada, no esté manipulada, sea lo más transparente posible. Y en ese sentido, lo que la legislación nos dice, lo que la directiva nos dice, es que aboguemos por hacer un ejercicio de prudencia, que no nos mostremos no sobrevaloremos a los riesgos que puede tener nuestra empresa, ni seamos muy optimistas con las oportunidades que podemos tener en nuestra empresa. Y en ese sentido, también tiene que ser una representación fiel si la información es exacta. Es decir, que los datos que demos que lo que expliquemos no dé lugar a ninguna duda y que si tenemos que estimar algún valor, pues que se indique, ¿no? La información también tiene que ser comparable, no solo con nuestra propia empresa dentro de un año, sino también con empresas que están en nuestros sectores y tiene que ser verificable, tiene que haber esa verificabilidad de la información. ¿Cómo se verifica? Bueno, aparte de lo que ya ha comentado el verificador, pues para empezar hay que informar sobre de dónde viene la información que estoy haciendo, qué métodos estoy utilizando para calcular estos datos y, por supuesto, pues bueno, al final este informe va firmado por la alta dirección. Igual muchos de los que están aquí son altos cargos de sus empresas, son CEOs y por lo tanto pues van a tener que firmar estos informes. Esa es una manera también de verificar que esa información es fiel y es real, ¿no?
Y finalmente, pues el informe tiene que ser comprensible. Ya nos podemos olvidar de estos informes de sostenibilidad que son más informes comerciales que otra cosa, sino que esto es un informe sencillo, donde va, no sencillo en cuanto al contenido, pero sí sencillo en cuanto al lenguaje, tiene que ser conciso, tiene que evitar duplicidades y que no sea asimilable pues, a un informe o un panfleto comercial, porque al final se trata de divulgar información, ¿no? Y como decía, pues cuando concluyen las empresas con un estándar no es material, el E1 no es material, el de cambio climático, pues hay que proporcionar una explicación detallada de esta conclusión. Esto es un ejemplo de un árbol de decisión que las empresas pueden realizar a la hora de determinar qué información reporto cuando una cuestión es importante para mí. Esto también viene en la directiva. Y quisiera mostrarles un poco esta diapositiva sobre el NEIS 2, que es de información general y que no me voy a parar a detallar, simplemente para que vean que en esa información general que tiene que dar la empresa, pues requiere de la participación de muchas partes de la empresa, de muchos departamentos. Tenemos que dar información sobre nuestras estrategias, cómo hacemos esos controles internos y al final esto no puede depender solamente de una persona, sino que hay que inculcar a toda la compañía que este proceso es importante y es necesario establecer esa colaboración. Aquí tenemos los NEIs medioambientales. He puesto todos los estándares con los subtemas que incluyen y entonces aquí tenemos los medioambientales con el cambio climático, contaminación, agua y recursos marinos, biodiversidad de ecosistemas, economía circular, los NEIs sociales, personal propio y trabajadores de la cadena de valor. Como pueden ver, el personal propio y trabajadores de la cadena de valor tienen los mismos subtemas porque al final se refieren a las mismas, o sea, no a las mismas personas, pero sí al final a empleados de distintas empresas y aunque unos sean asalariados nuestros y otros no, pues la norma busca hacer ese paralelismo, ¿no? También tenemos colectivos afectados y consumidores y usuarios finales y luego el NIS de gobernanza, que a lo mejor sí que están más familiarizados con estas cuestiones, ya que las prácticas de buen gobierno pues sí que igual llevan implantándose quizá más tiempo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo será la estructura de ese informe, que además estará integrado en el informe de gestión de la empresa y que tiene las partes que hemos explicado al principio, pues esa información general, información medioambiental y la información social, pues el informe tendrá que ir estructurado de esa manera. En esta diapositiva, pues hemos querido, es una tabla que que he cogido del catálogo y que es un ejemplo de empresas, como pueden ser las empresas asociadas a AVEP, pues qué tipo de información pudieran tener que explicar a modo de ejemplo para cada uno de los subtemas de la directiva, ¿vale? Como digo, no toda la información es obligatoria, sino que hay que hacer ese análisis de qué cuestiones me afectan a mí y incluso si hay una cuestión que me afecta, pues no toda la información, si no la tengo disponible en el momento de reporte, pues podré decir que es una información que todavía no tenemos, ¿no? Porque la Unión Europea entiende también esa falta de recursos que tienen las empresas. Y ya a punto de llegar al final de mi intervención, quisiera comentar un poco por encima qué implicaciones puede tener la realización o el desarrollo de una directiva tan importante y tan exigente para las empresas. Pues porque, como decía al principio, las empresas no disponen, sobre todo las pymes, pues es evidente que pueden que no dispongan de los recursos necesarios para buscar esa información y es algo que la Unión Europea es plenamente consciente. Y por eso aquí lo que hemos querido es lanzar una serie de tips, de consejos para los cuales si algunos de ustedes en sus organizaciones pues hay un director de sostenibilidad que vaya o que tenga que organizar todo este proceso, pues en primer lugar la primera decisión que tenemos que hacer es definir una serie de responsables para que se pongan en marcha para no buscar esta información, pero sí para organizar todo lo que viene a ser las estrategias que luego nos van a llevar a nuestro reporte, ¿no? Y esas estrategias
nosotros lo que aconsejamos es hacer un plan director de sostenibilidad, ¿no? Con un apoyo, como comentaba Blanca antes, pues puedes apoyarte en una consultoría externa, un despacho externo que te ayude o que te acompañe para ese plan director de sostenibilidad y en el cual, pues lo primero que tienes que hacer es definir una serie de políticas. ¿Por qué definir políticas es lo primero? Ya hemos visto que tienen mucha importancia. Pues básicamente porque las políticas lo que recogen es el compromiso de la alta dirección para estas cuestiones. Por lo tanto, ya hay un compromiso, estamos empezando desde arriba y ya hay un compromiso para todas estas cuestiones medioambientales que luego van a acabar desembocando en acciones, en estrategias a llevar a cabo. En segundo lugar, se definen métricas y objetivos. ¿Qué es lo que quiero conseguir y cuándo lo quiero conseguir, ¿no? Para llegar a esas metas, esas métricas, esos objetivos, pues hay que establecer una serie de estrategias y habrá que planificarlas. Y además habrá que asignar una serie de recursos. Nosotros siempre nos gusta diferenciar entre CAPEX y OPEX. Y como decía al principio, esos responsables pues van a ser los encargados de asignar quién tiene que recopilar esos datos y cómo lo van a hacer para desarrollar el formato que nos exige la Unión Europea. Como digo, para esto se requiere de la colaboración de todos los integrantes de la empresa, de todos los departamentos y, como es lógico, es necesario realizar un plan de comunicación para explicar por qué estamos haciendo esto. Pues como mi primera diapositiva, qué beneficios tiene para nosotros y por qué es importante que todos lo hagamos. Y además es necesario, y como decía también antes, lo refleja así el artículo de expansión, es importante que haya un plan de formación, porque, oiga, esta directiva es muy nueva, hay muchas cuestiones que son técnicas, que son cuestiones técnicas ambientales, que son cuestiones también, cuestiones sociales, de humanidades, pues es necesario tener esa formación para tener los criterios para decir, vale, mi empresa se tiene que fijar más en estas cuestiones de medio ambiente o en estas cuestiones sociales, porque un activo al que pueda afectar mucho es una población determinada y por lo tanto tengo que focalizar mis estrategias ahí. Entonces es muy importante ese plan que hagamos, esa estrategia inicial para ver en qué nos podemos centrar y qué puede venir más adelante. También lo explicaba Blanca, oye, esto hay que ir poco a poco, pero hay que decidir muy bien sobre qué puntos son aquellos en los que me tengo que focalizar. Y bueno, ya para terminar, comentar lo que decía al principio, que esta norma también requiere una verificación eh, que la tendrá que realizar un tercero, que de momento la directiva lo que sí que nos dice es que esa verificación tiene que venir dada por un auditor de cuentas acreditado, pero es posible que la legislación nacional, que la ley en España, pues permita otra serie de entidades según el caso, ¿no? Y ya, sin más, pues yo me callo y doy paso a mi compañero Israel, que va a seguir con la parte de gobernanza. Así que, Israel, te dejo el micrófono. Israel, no te oímos. Abajo a la izquierda deberías ser capaz de activar el micro. ¿Ahora me escucháis? Sí, ahora sí. Sí. Perdón, que habré tocado alguna cosa. No, decía que la parte de Jorge era la divertida, ¿no? La parte más legal del asunto siempre suele ser la aburrida, por eso también voy a tratar de ser breve, dar un pequeño contexto de cómo han evolucionado las normas sobre buen gobierno y cómo aplican a las empresas como las asociadas a BEP, ¿vale? Y luego dar algunas pautas de por dónde tiene que circular el buen gobierno corporativo tanto a nivel de junta como de consejo de administración. Entonces, muy rápidamente, por enmarcar un poco qué evolución ha seguido esta normativa y de qué manera impacta en todo tipo de empresas a nivel, digamos, vinculante, obligatorio, a nivel legal, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, en primer lugar,
siempre, bueno, siempre, desde hace ya muchos años ha habido códigos de buen gobierno que pretendían instaurar eran prácticas no obligatorias de cómo tienen que ser gobernadas correctamente las empresas, ¿vale? A partir de aquí se ha ido evolucionando en ese concepto digamos, de recomendaciones de buen gobierno hacia unas normas, unos criterios más o menos obligatorios, ¿vale? Pero que además hacen pivotar el concepto de buen gobierno no solamente en aspectos, digamos, más voluntarios o más generales, como son la responsabilidad social corporativa, entonces pasa de pivotar de ahí a pivotar a el concepto del gobierno como una herramienta de inversión. Es decir, cada vez más, y esto no ha hecho más que empezar, cada vez más el que la empresa cumpla de manera estricta con criterios ESG, no solamente de gobernanza, sino sociales y medioambientales, constituye una ventaja competitiva de esa empresa en términos tan claros como acceso a financiación. Muchos bancos ya no dan financiación o determinado tipo de financiación a empresas que no cumplen mínimamente con una serie de criterios ESG, entre ellos los de gobernanza y transparencia. No puedes acceder, en su caso, a contratos públicos, no cumples criterios de elegibilidad de subvenciones e incluso a la hora de atraer determinado talento, el hecho de que tu empresa no esté, digamos, no tenga muy presente el cumplimiento de determinados criterios ESG también te puede perjudicar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, como he dicho, se hace pivotar ya el concepto del buen gobierno hacia el buen gobierno como una herramienta de inversión, ¿vale? Inicialmente obligatoria para sociedades cotizadas, pero esto es un camino que, como os he dicho, no ha hecho más que empezar y tenemos que esperar que en un plazo de tiempo relativamente corto, y cuando digo relativamente corto pueden ser 3, 4, 5 años, estos criterios empezarán a ser, a buen seguro, de aplicación general a todas las empresas, ¿vale? Como os he dicho antes, no estamos ya entre puras recomendaciones, sino a normas o criterios obligatorios bajo el principio de comply or explain, que está muy presente en la regulación europea y ya se está trasladando a la normativa nacional, que es tienes que cumplir, esto es obligatorio, y únicamente bajo determinados supuestos, requisitos o premisas podremos relajar un determinado requisito en relación con un sector, una empresa en concreto, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, la aplicación de los estándares, las famosas NEIs que Jorge os ha explicado y en concreto en materia de gobernanza, la número 12 pasa a ser, digamos, algo casi casi imprescindible para todas las empresas, ¿vale? Podemos pasar, Jorge. ¿Cómo Pues se traduce esto entonces al ámbito de vuestras juntas generales y vuestros consejos de administración? Que al final es lo que interesa. Vamos a ver, en cuanto a la Junta General, ¿qué criterios o qué aspectos más o menos obligatorios ya se trasluce de la normativa que está, como os he dicho, siendo aplicada a sociedades cotizadas, pero empezará a generalizarse el resto de empresas? Primero, igualdad de trato a todos los accionistas, sobre todo en lo que concierne a la distribución equitativa de la información acerca del negocio, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Luego, en segundo lugar, creación de, digamos, por parte de los accionistas de aspectos, criterios, cuestiones que contribuyan a definir la conducta y la cultura corporativa, sobre todo mediante las instrucciones, reglamentos, formas de actuación en que se tienen que desempeñar tanto el Consejo de Administración, órgano de administración, como otros órganos de dirección de la compañía. ¿Vale? En tercer lugar, los accionistas también se tienen que implicar y este implicar lo que significa es básicamente cuentas anuales, tienen que ofrecer información, las cuentas anuales que aprueban los accionistas tienen que ofrecer información sobre cómo gestionan su relación con lo que en la jerga se llama stakeholders, pero aquí básicamente son proveedores y clientes, y en particular política de pagos a proveedores, mora en esos pagos, cómo se seleccionan los proveedores, etcétera,
etcétera, etcétera. Y por último también en los estados de información no financiera, que es esta información que los accionistas tienen que aprobar como parte de las cuentas, qué tipo de instrumentos o de herramientas va a poner la empresa en marcha para prevenir, detectar, investigar y responder a situaciones de fraude, corrupción, soborno, etcétera, ¿no? Pasamos, Jorge. Esto a nivel de junta. A nivel de consejo de administración, digamos que los requisitos son todavía más potentes, ¿no? Eh, en primer lugar, se nos está exigiendo, y esto ya es una norma que, como todos conocéis, está introducida en la Ley de Sociedades Capital y afecta a todos los consejos de administración de cualquier sociedad española, ya se exige que el órgano de administración tenga una involucración especial en la vida societaria. ¿Y cómo se consigue eso? Exigiendo una determinada frecuencia a la hora de que el órgano de administración se reúna y ejerza su labor de supervisión. Sabemos que ahora mismo tenemos que tener 4 consejos de administración al año, pero por ejemplo en sociedades cotizadas esta frecuencia es todavía más estrecha, ¿no? Se tienen que producir más reuniones del consejo. Los consejos sabéis que tienen que tener una composición equilibrada. Ya es imperativa la normativa que establece políticas de igualdad de género entre los miembros del Consejo de Administración de sociedades cotizadas. Esto se irá generalizando y cualquier empresa que pueda anticipar esos criterios de composición del Consejo de Administración tendrá ganado mucho terreno, como os he dicho, como herramienta de inversión frente a terceros, ¿vale? El Consejo es el órgano encargado y responsable de establecer políticas anticorrupción dentro de la compañía, ofreciendo programas de formación, actualizando las políticas de la compañía o instaurando políticas de la compañía en materias de sostenibilidad y corrupción, etcétera. Y tiene que poner en marcha, y esto es algo de lo que el Consejo es responsable y al cual se le puede exigir la responsabilidad por ello, poner en marcha, como digo, mecanismos para detectar, notificar, investigar comportamientos que puedan ser potencialmente ilícitos o delictivos dentro de la empresa, ¿no? Poniendo en marcha, como sabéis, planes de prevención de delitos y canales de denuncias que brinden una protección especial a los denunciantes. Como os he dicho antes, así como los accionistas tienen que, en las cuentas que aprueban, tienen que ofrecer información sobre los diferentes stakeholders de la compañía, el consejo es el que tiene que velar por la promoción y mantenimiento de esas relaciones con los diferentes grupos de interés, entre ellos los proveedores, los socios, etcétera, y por supuesto instaurar una política de control y gestión de riesgos para una adecuada cultura corporativa. ¿Pasamos, Jorge? Vale. Em, lo que hemos hablado son, digamos, herramientas que, como os he dicho, cada vez van a resultar más obligatorias de establecimiento más obligatorio dentro de vuestras compañías. Todo lo anterior sí que se puede y debe de estar, digamos, relacionado con las políticas de responsabilidad social corporativa de la empresa. Pero digamos que son 2 planos diferentes. La responsabilidad social corporativa son actuaciones voluntarias que hace la compañía para, bueno, devolver a la sociedad parte de lo que ésta le aporta, pero esto no se debe confundir con el hecho de que existen determinados criterios obligatorios, como he dicho, que tiene que poner en marcha tanto junta como órgano de administración de la compañía y que pueden estar, lógicamente, coordinados y ser compatibles con sus políticas de responsabilidad social. Y bueno, ya por último, a efectos más prácticos para vosotros, existen unas guías que ha publicado Cepime, ¿vale? Para pequeñas y medianas empresas, donde ajustan de manera muy práctica todos estos criterios y muchos más, ¿no? De los que os hemos hablado a la realidad de la pequeña y mediana empresa. Esto puede ser de bastante utilidad para algunos de vosotros, ¿vale?
Te cuenta básicamente qué ámbitos de implantación de todos estos criterios SG, que es verdad que al principio pueden ser, digamos, una montaña de obligaciones, recomendaciones, normas de actuación, cómo se pueden ir adaptando a las posibilidades de una pequeña y mediana empresa. Con lo cual, os recomendamos que podáis acceder a ello porque es una guía muy útil para, bueno, pues para ir implementando poco a poco las políticas de buen gobierno corporativo. Y con esto, pues nada, terminamos y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Blanca. Bueno, es un poco el turno ahora de preguntas, de comentarios, un poco de debate, incluso si nos han quedado dudas. Nos han aparecido algunas a nivel de chat individual dirigida a alguno de vosotros en particular. Vamos a empezar por esas, pero bueno, sentiros libres. Tampoco somos mucha gente, así es que también podéis activar vuestros micrófonos y podemos evacuar las consultas así de manera directa, ¿vale? Bueno, nos había llegado una. Buenas, ¿debo conectarme a la reunión? Vale, muchas gracias, Silvia. A ti por estar ahí. Pues mirad, os hago llegar una que nos había llegado a través del chat de Blanca, en el que Carlos nos preguntaba por el encaje organizativo del liderazgo en este tema. Es decir, conociendo que hay tres pilares principales, el de medio ambiente, social y gobernanza, ¿a qué pilar se lo asignarías, ese encaje organizativo del liderazgo? Blanca. Bueno, en nuestro caso, ¿no? Lo que hemos hecho es, desde el comité de gobierno, se han asignado los NEIs a distintos áreas departamentales, ¿no? Porque como todo esto es muy transversal, entonces todo lo que son los NEIs transversales se los hemos asignado al departamento de controller, ¿vale? Para obtener datos de calidad y verificación de datos. Y luego lo que son los NEIs de temáticas se los hemos ido asignando a las áreas en concreto que tenían más presencia, ¿no? En ellas. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas ambientales, pues los lleva el área de sostenibilidad. Lo que tiene que ver con el tema de social, que atiende al tema de social y de prevención, y en este caso grupos de interés, pues parte, que es lo de capital humano, se lo hemos asignado a recursos humanos y a prevención de riesgos, y lo que es la gestión de los grupos de interés directamente se lo hemos asignado a las áreas de compras y de ventas, teniendo participación en el área legal, ¿no? Porque habla de políticas y entonces cara a proveedores y supervisión de datos, y entonces por eso participa. Y si ya nos vamos a la última temática, que es el aspecto de gobierno, pues lo que es ética y transparencia, que es el tema de reporting, depende del área financiero, aunque sean datos no financieros, pero sí que los recopilan. Y la parte de gobierno, pues se lleva desde gobierno corporativo, y la parte de radar normativo, pues desde el área legal. Entonces, por eso comentaba al principio en la exposición, y que bien hacía mención Jorge, que como participan todas las áreas de la empresa en todos sus aspectos, es mejor hacer un grupo de trabajo, o como en nuestro caso le hemos llamado, un comité de sostenibilidad, ¿no? Y en el que nos reunimos con cierta periodicidad para ver cómo cada uno de nosotros avanza y entonces vamos llegando, pues, a esos objetivos y a esas políticas. Ujú. Perfecto. Pues de momento en el chat no tenemos más preguntas. De todas formas, Carlos ha tenido que salir de la reunión, ya estaba un poco yo conocedora de ese tema, pero le he comentado que luego, como él se está grabando, le vamos a facilitar el vídeo y podrá ver la pregunta y la respuesta. ¿Vale, Blanca? Para mí es importante, la verdad, un poco haciendo resumen de todo lo visto. Primero, lo hemos comprobado, ¿no? La dificultad en comprender toda esta nomenclatura y el entender todos estos NEIs y cómo le afecta a la empresa, más allá de conocer que existen. Entiendo que la dificultad entraña en identificar qué partes de qué NEIs le afectan a cada empresa, en qué medida priorizarlos, cómo abordar, como decía Blanca al principio, al final pues haces tu matriz de doble entrada y decides dónde tienen sentido para ti, pero luego hay que priorizar porque evidentemente abordar eso de manera general es muy ambicioso y normalmente incapacitante, ¿no? De hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, incluso establecer esas prioridades
ya resulta un ejercicio complicado. Especialmente porque a mí me gustaría entender que al final, poniéndose en el aspecto práctico de que haya una voluntad por parte de las empresas de cumplir, lo que también hay es un interés, ¿no? Y esto a mí, ¿para qué me sirve? Y yo cómo puedo valorizar esto, porque esto va a ser al final un ejercicio, un esfuerzo que yo tengo que hacer como organización y querré valorizarlo en la medida de las posibilidades. Entonces, hay que entender que el acceso a la financiación se ha venido comentando a lo largo del webinar. El acceso a la financiación, tanto privada como pública desde el punto de vista de las ayudas públicas, como el posicionamiento comercial en relaciones dentro de la cadena de valor, hacia abajo, es decir, hacia proveedores sí, pero sobre todo hacia clientes. Esto va a tener un peso significativo en esa diferenciación, a veces porque será una exigencia impuesta por el cliente y otras veces pues porque nos permita diferenciarnos, como si nos atendemos al histórico, como haya sido certificarse en una UNE o tener unas ciertas acreditaciones que nuestro cliente valora, valoriza y nos posiciona en un entorno competitivo pues de cierta ventaja. Bueno, pues realmente para ver el efecto práctico o las consecuencias prácticas de todo lo que tiene que ver con las políticas de ESG en la empresa, creo que es útil para las mismas valorizarlo, verlo desde el punto de vista de la mejora competitiva que puede resultar para ellos en sus relaciones con clientes, especialmente aquellas empresas que pese a tener un tamaño más o menos grande, pues resulta que sí que trabaja para sectores o para clientes que son multinacionales o que son grandes. Y estas, a su vez, van a derivar esa exigencia, van a repercutir esa exigencia de arriba hacia abajo, porque ya hemos visto, por lo que comentaba Jorge, que las obligaciones están bastante enfocadas hacia empresas pues de ciertas dimensiones, que puede no ser el prototipo o el tipo de empresa media que tenemos en nuestro sector, en el que somos pues mayoritariamente pymes o incluso micropymes. Pero claro, si entendemos que esto no nos va a venir solo de manera directa y en nuestro sector es muy probable que nos afecte más de manera indirecta a través de nuestro cliente, sí que tenemos pymes y micropymes que trabajan para multinacionales, que les venden a multinacionales o a empresas de gran envergadura. Entonces, tenemos que entender que eso nos va a venir impuesto o nos va a resultar al final un quedarnos fuera de mercado el no haber trabajado estos parámetros, aunque pudieran no llegar a ser obligatorios para nosotros al encajarnos ya en un entorno de pequeña empresa o de pequeña y mediana empresa. ¿Vale? Entonces, bueno, me parecía importante destacar esto porque aunque se nos haga un poco bola en la garganta el pensar en ello y queramos posponerlo, bien sabemos que lo de quedarnos fuera de mercado es algo que no admite demora y que cuando nos pasa, de repente pasamos de estar en una situación holgada o fácil bueno, a sentir que ya tenemos que tomar otro tipo de medidas porque nos hemos quedado fuera de mercado. Y eso sí que pasa a veces de la noche a la mañana. Así es que, bueno, tomar precaución y valorar que tenemos que irnos formando en estas materias y tratándolas es importante. Por supuesto, contar hoy con el apoyo de Garrigues y de G Advisory, pues bueno, era también una forma de presentaros quién nos puede acompañar en ese proceso y que, bueno, pues por todo lo expuesto, como veis, pues conocen profundamente la materia y tienen la capacidad de acompañaros. Esa parte que también Blanca destacaba especialmente, ¿no? Ese acompañamiento que muchas veces las empresas necesitamos. No, no solo necesito que me cuentes lo que tengo que hacer, sino que me ayudes a hacerlo, porque solo comprenderlo no es recurso suficiente para mí para tener la capacidad de llevarlo a término. Y esto en el entorno de las pymes y micropymes, pues nos pasa mucho. Vale, ahora ya sé lo que tengo que hacer, lo que no sé es por dónde empezar ni cómo abordar. Entonces, bueno, por mi parte quería un poco resumir y poner el valor. Es importante también que destaquemos que este webinar, igual que otros que hacemos, al que ahora os voy a remitir al próximo para invitaros a su participación, están financiados. Son proyectos financiados por la Consellería de Innovación, Industria y Turismo y que son proyectos en los que la Consellería nos apoya para que seamos capaces como organizaciones, como asociaciones, de hacerle llegar a la empresa toda la información que puede necesitar para saber cómo estar en mejor situación competitiva y cómo cumplir también con sus obligaciones en este caso. Y os invito ya más, sin más, no sé si queréis apostillar algo más, Blanca, Jorge, Israel.
Bueno, yo sí quería comentar, Cristina, que una de las cuestiones que también estamos viendo mucho, que hablabais de, pues bueno, pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios para grandes empresas que sí que están obligadas a cumplir esta normativa. Yo también nos hemos encontrado alguna ocasión con empresas grandes que no esperan a que la normativa entre en vigor para desarrollar esas políticas e incluso se adelantan y ya para nosotros es ya bastante normal ver cómo esas empresas grandes están desarrollando políticas de contratación de proveedores que midan sus, o sea, sin esperar a que la ley les aplique en muchas ocasiones, incluso esas empresas grandes ya son hasta más exigentes que la propia directiva. Y con esto lo que hago es un poco reforzar lo que comentabas tú de que cada vez es más importante que esa responsabilidad se amplía bueno, pues a nuestros proveedores, ¿no? Y que al final es algo que vemos bastante también. Mm. Pues así es, Jorge. Es verdad que debo decir, por otro lado, que esto es costoso, que esto es duro y que hay Sí. veces que es difícil trasladar esto a resultados, porque no es el proceso de venta en sí mismo, no es el core actividad de la organización. Entonces, a veces quiero poner en valor que aunque insistimos desde aquí la importancia de acometerlo, pero también entendemos de la dificultad de hacerlo y de dedicarle tiempo y recursos, tanto humanos como económicos, a una actividad que per se en sí misma no la estamos tanto relativizando, rentabilizando, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente lo dejo aquí. Os insisto que muchísimas gracias a todos. Gracias también a la Consellería de Innovación, Industria y Turismo por financiar este tipo de actividades. Y os invito ya al próximo webinar, que en este caso no nos damos ni esos 15 días ni nada, será el próximo lunes ya. Trataremos sobre el ecoetiquetado. Como sabéis, recientemente ha entrado en vigor la obligación a partir del 1 de enero también del 25. El 25 va a ser un año complicado, ¿eh? El 1 de enero del 25 de que todos los envases puestos en mercado lleven la etiqueta con el contenedor al que deben de ser depositados. Por lo tanto, para facilitar la gestión del residuo por parte del ciudadano. Así que bueno, hablaremos de esto y de otras obligaciones sobre el ecoetiquetado de la mano de Coemes. Todos estáis invitados el próximo lunes 21 a las 12 también, y en este formato. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos. Blanca, Jorge, Israel, un placer. Un placer. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente, A vosotros. ahora. Chao. Hasta luego.